Well, hello. Welcome to Intermediate English for Hispanics 10th lesson. Hola, bienvenidos a la 10ª lección de inglés intermedio para hispanos. Soy Jorge Guerrero Toledo y estaré impartiendo estas lecciones en español y nada más haré uso del idioma inglés cuando sea necesario. Esta 10ª lección es continuación de la 9ª lección, donde vimos la pronunciación de los verbos regulares en pasado en sus 3 versiones. Y también se hizo una introducción a diferentes tipos de palabras homófonas. Y en la primera lección se presentó lo que es el ejercicio base que se utiliza en todas las lecciones al final. Por favor, vean nuestra primera lección si aún no lo han visto. El objetivo de esta 10ª lección es presentar la forma de hablar sobre primera, segunda y terceras personas, incluyendo sus formas reflexivas. O sea, cuando hacemos acciones sobre nosotros mismos. También se presentará la forma de hablar de las maneras reflexivas y formas recíprocas. Bueno, empecemos. Cuando hablamos de acciones sobre segundas o terceras personas o sujetos, se debe tener en mente la forma en que se debe utilizar. Por ejemplo, cuando decimos I o me o she o her. Veamos. La estructura siempre es de un sujeto haciendo una acción sobre un objeto. Por ejemplo, I want food, you buy clothes, he plays sports, she runs errands, it likes toys, we need skates, you eat fish, they walk a mile. Ahora, ¿qué tal si ese objeto en realidad es una persona? Veamos, se utilizan estas formas. Como objeto vemos me, you, him, her, etc. Noten que nada más los pronombres que están subrayados son los que se mantienen igual. Los demás cambian. Ahora veamos cómo se utilizan esos con otras personas. Primero yo o I con otras, ¿no? I love, y utilizaré la acción love aquí. You, him, her, it, us, you, them. Noten que no utilizo I love me, sino que utilizo lo que es el reflexivo y diría I love myself. Ahora con tú o you, de la misma forma. Para la manera reflexiva utilizamos yourself. Y con los demás utilizamos los objetos que vemos aquí. Ahora con él, en el caso de él, sí podemos decir he loves him, pero cuando him se refiere a una tercera persona. Y cuando se refiere a sí mismo sería himself. Igual para she, her, para tercera persona, y para sí mismo herself. It igual para tercera persona o tercer animal o cosa sería it. Y para uno mismo sería el itself. Ahora con we, igual, we love ourselves. With you en plural, yourselves. Y por último, they love themselves. Ahora veamos cómo se deben utilizar correctamente. Por ejemplo, Anne and me are going to lunch. ¿Es correcto eso? Pues noten que en realidad me es el pronombre que recibe la acción, no el que realiza la acción. Entonces lo correcto debería ser Anne and I are going to lunch. Ahora, si yo voy a recibir la acción, entonces sí utilizo me, como en este ejemplo. Mom served lunch for Anne and me. En muchos casos hemos visto las palabras who and whom. ¿Y esas dónde quedan? Bueno, veamos lo siguiente. Who se utiliza como objeto y whom se utiliza, perdón, who se utiliza como sujeto y whom como sujeto, ¿no? Otra vez como objeto, perdón. Veamos los ejemplos. Who como sujeto, whom como objeto. Por ejemplo, who is this person?
No diría yo, whom is this person? Utilizaría whom como objeto. I don't know with whom to go. O who works for whom. Aquí vemos que los dos están utilizando la misma frase, pero uno como sujeto y el otro como objeto. Si se tiene dudas de dónde utilizar who, dónde utilizar whom, pues prueben esto. Si puede reemplazar he or she, use who. O si puede reemplazar him or her, use whom. Ahora también vemos las palabras whoever y whomever, que se refieren a las palabras cualquiera o quien quiera. Por ejemplo, whoever wins gets a big prize. Pero si utilizamos whom or whomever, sería the big prize is for whomever wins. Ahí ya sería como objeto, ¿no? De aquí pasamos al reflexivo y recíproco. Veamos lo siguiente. Reflexivo, como ya vimos, cuando hacemos acciones sobre nosotros mismos, como themselves, ourselves, etc. Y el recíproco es cuando hacemos acciones sobre otros y recibimos la misma acción de otras personas. Y para eso utilizamos las palabras each other or one another. Veamos un ejemplo. Johnny and Elsie comb themselves. O sea, se peinan. Esto quiere decir que Johnny combs himself, o sea, se peina a sí mismo, y Elsie se peina a sí misma. Pero si yo digo Johnny and Elsie comb each other, entonces quiere decir que Johnny comb Elsie, o sea, peina a Elsie, y Elsie peina a Johnny. Ahora vimos que se podía utilizar dos palabras, each other and one another. Y por lo generalmente se utilizan de esta manera. Each other cuando estamos hablando de dos personas, generalmente, y one another cuando hablamos de tres o más personas, como el ejemplo que vemos aquí. The students help one another with the homework. Pueden ser más de tres, por supuesto, ¿no? Tres o más. Y estas palabras son dos palabras, no una. No es each other todo junto o one another todo junto. No se usan en plural tampoco, pero sí se pueden utilizar en posesivo, o sea, con el apóstrofe S. Veamos un ejemplo. Jane and Anne take care of each other's children. Vemos aquí el posesivo each other's, que significa que Jane cuida a los niños de Anne y Anne a la vez cuida a los niños de Jane, ¿no? Es todo hasta aquí. En resumen, las estructuras que hemos visto aquí se deben utilizar para una mejor comunicación, ya sea profesional y eficiente, y utilizar each other, one another en el contexto adecuado. Y para mejorar debemos seguir las instrucciones de la primera lección. O sea, leer en voz alta buscando las palabras que hemos presentado en esta lección. O sea, todos los reflexivos, ¿no? Bueno, no me queda otra cosa por decir más que gracias por haberme acompañado. Nos vemos en 4 más semanas en la siguiente lección. Good luck and good day.